¿Te has sentido alguna vez emocionalmente frágil, atrapada en una versión de ti que sabes que no refleja la fuerza que Dios puso dentro de ti? La palabra es clara. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Segundo Timoteo 1:7. Esta verdad confronta la imagen de la mujer débil que muchas han aceptado por años. No naciste para vivir limitada por el miedo, la inseguridad o la dependencia emocional. Fuiste creada con un diseño de firmeza espiritual y propósito eterno. Hoy exploraremos cómo dejar atrás la debilidad que el mundo te impone y abrazar la fortaleza que el cielo ya depositó en ti. Revelaremos los pasos para transformar tu identidad espiritual y caminar con autoridad, porque Dios no te llamó a sobrevivir, te llamó a vencer. ¿Estás lista para entender lo que Dios tiene reservado para ti? Desde el principio, el enemigo ha intentado debilitar a la mujer no solo físicamente, sino espiritualmente. No es casualidad que la primera conversación entre Satanás y el ser humano haya sido dirigida precisamente a Eva. En el jardín del Edén, la serpiente no buscó a Adán, sino que fue directamente a la mujer. No porque ella fuera inferior, sino porque el enemigo sabía que si lograba desestabilizar el corazón y la mente de la mujer, todo el diseño de Dios podría ser distorsionado. Génesis 3 nos revela cómo esa conversación no fue solo una tentación, sino un intento deliberado de sembrar inseguridad, duda e independencia emocional de Dios. La pregunta que Satanás le hizo, ¿con qué Dios os ha dicho?, no buscaba obtener información, sino arrancar la raíz de la confianza. Desde entonces muchas mujeres han heredado ese mismo patrón, una debilidad interna que no nace de falta de valor, sino de una desconexión con la verdad espiritual que las sostiene. No es que la mujer haya sido creada débil, todo lo contrario. La Biblia muestra a mujeres que fueron columna, dirección y voz en momentos críticos de la historia del pueblo de Dios. Sin embargo, a través del tiempo se fueron insertando mentiras, conductas aprendidas, heridas emocionales y estructuras de pensamiento que promovieron una idea equivocada, que la debilidad emocional, la sumisión a las circunstancias y el silencio espiritual eran parte de su diseño, pero no lo son. La palabra revela que el corazón de la mujer fue hecho para la guerra espiritual, para el discernimiento y para sostener con sabiduría los procesos más profundos del propósito divino. El enemigo, sabiendo esto, ha trabajado sin descanso en deformar esa imagen desde el interior. Por eso muchas viven bajo una opresión silenciosa que ni siquiera reconocen como espiritual, creyendo que es normal sentirse inseguras, inadecuadas o incapaces. Pero no es normal, y hoy esa mentira será confrontada. Cuando analizamos la figura de Débora en Jueces 4, encontramos una mujer que gobernaba a Israel en tiempos donde no era común que una mujer liderara. Era profetisa, era juez y era guía espiritual. Pero lo más revelador de su historia no es su posición, sino la manera en que fue levantada en un momento de crisis nacional. Mientras los hombres estaban paralizados por el miedo, ella se mantenía firme, conectada con la voz de Dios, sabiendo que su fortaleza no dependía de su género, sino de su relación con el cielo. Débora no esperó a que alguien más validara su fuerza. Ella se sabía enviada por Dios y por eso pudo decirle a Barak con plena autoridad: levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. ¿No ha salido Jehová delante de ti? Jueces 4:14. Esa declaración no nació de una autoestima trabajada ni de una autoayuda moderna. Nació del Espíritu. Sin embargo, antes de llegar a ese nivel de firmeza, es necesario reconocer cuántas veces se ha permitido que las raíces de la debilidad echen ramas profundas en el alma. Algunas crecieron en hogares donde nunca se les enseñó a verse como hijas de Dios, sino como personas que debían agradar a todos, ceder en todo, callar su voz para evitar el conflicto. Otras aprendieron a desconectarse de su valor cuando fueron heridas por palabras, rechazos o abandonos. Y hay quienes
Sin darse cuenta, han confundido mansedumbre con pasividad, creyendo que ser fuerte es sinónimo de rebeldía y que lo correcto es aguantar en silencio, incluso cuando el corazón grita por dentro. Pero Dios nunca diseñó a la mujer para callar su fe, ni para vivir minimizada por estructuras emocionales dañinas. Él la creó con un espíritu valiente, con sabiduría para edificar y con poder para resistir en los días difíciles. Proverbios 14:1 declara: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Este versículo no es una advertencia, es una proclamación de poder. Nos muestra que dentro de la mujer hay una capacidad de construcción espiritual que no depende de cuántas veces haya caído, sino de cuánto se alinee con la verdad de Dios. Pero si no se reconoce la raíz que está saboteando esa capacidad, jamás se podrá edificar con firmeza. Muchas veces la debilidad femenina no está en la acción, sino en el pensamiento. Son las ideas que no se confrontan, los temores que se toleran, las palabras que se aceptan como verdad sin medirlas con la palabra. Todo pensamiento que niega tu identidad como hija de Dios es una semilla del enemigo que, si no se arranca, florece en inseguridad, ansiedad y control. La escritura es clara: como piensa en su corazón, así es él. Proverbios 23:7. Y aunque este versículo se aplica de forma general, es profundamente real en la vida de la mujer. Lo que una mujer cree sobre sí misma determina cómo vive, cómo ama, cómo se relaciona, cómo ora y hasta cómo interpreta las pruebas. Si dentro de ti hay una raíz que dice: yo no soy suficiente, yo no puedo, nadie me ve, tengo que ceder porque así debe ser, entonces esa raíz está saboteando la fortaleza espiritual que Dios ya te entregó. No se trata de hablarte bonito, se trata de renovar tu entendimiento conforme a la verdad. Romanos 12:2 lo establece con claridad: no se conformen a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente. La verdadera guerra no está afuera, está en lo que piensas. Y hasta que no identifiques esas raíces mentales y espirituales, seguirás repitiendo patrones que Dios nunca diseñó para ti. Jesús mismo, cuando trató con mujeres, nunca las trató como frágiles o incapaces. Les hablaba con la misma verdad y profundidad con la que confrontaba a los hombres. A la mujer samaritana no la consoló por sus heridas amorosas, sino que la confrontó con su realidad espiritual para luego revelarle su identidad. El agua que yo le daré será en ella una fuente de agua que salte para vida eterna. Juan 4:14. Esa mujer, después de ese encuentro, se convirtió en una mensajera del evangelio en su comunidad. ¿Qué cambió? No su pasado, no sus errores. Lo que cambió fue su raíz. Pasó de una historia de búsqueda afectiva a una vida cimentada en la fuente verdadera. Y eso es lo que Dios quiere hacer hoy contigo. Tal vez fuiste enseñada a ceder siempre, a nunca cuestionar, a no expresar lo que realmente piensas o sientes. Quizás viste a tu madre vivir desde el sacrificio silencioso y creíste que eso era fortaleza, cuando en realidad era resignación. O quizá creciste escuchando que eras muy emocional, muy sensible, muy débil. Y sin darte cuenta, esas palabras se convirtieron en muros que hoy impiden que veas quién eres realmente. Pero lo hermoso del evangelio es que Dios no solo redime tu alma, también redime tu historia. Él es experto en arrancar raíces podridas y plantar en su lugar semillas de verdad, de seguridad y de destino. Zacarías 4:6 nos recuerda: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. La transformación de una mujer no viene por imposición ni por esfuerzo humano, viene por el poder del Espíritu Santo que habita en ella y que la convence de que hay algo más grande que su pasado. Cuando esa convicción entra en el alma, algo cambia. Lo que antes te hacía temblar
ya no tiene poder. Lo que antes te hacía llorar, ahora te hace orar. Lo que antes te hacía retroceder, ahora te hace avanzar. Porque una mujer llena del Espíritu no vive desde la debilidad, sino desde la autoridad. La historia de Ana, la madre de Samuel, es un ejemplo profundo de esto. Ella era estéril, burlada por su rival, incomprendida por su esposo y malinterpretada por el sacerdote. Humanamente tenía todas las razones para vivir en amargura y silencio. Pero un día, esa tristeza se convirtió en clamor. Ana se levantó, entró en el templo y derramó su alma delante de Dios con una oración tan intensa que Elí pensó que estaba ebria. Pero no estaba borracha, estaba quebrada. Y en esa quiebra, Dios plantó la semilla de un nuevo destino. Ana no solo concibió un hijo, concibió propósito. El hijo que nació de su oración no fue solo suyo, fue profeta para la nación. ¿Qué pasó en ella? Identificó que su dolor no era su identidad y decidió canalizarlo hacia la presencia de Dios. Esa es la clave para dejar de ser una mujer débil. No ignorar la raíz, sino exponerla ante la luz. No seguir maquillando el temor, sino enfrentar con la verdad las mentiras que te han sostenido. Y sobre todo, permitir que el Espíritu Santo intervenga en lo más profundo, donde la palabra de otros te hirió, donde las experiencias te marcaron, donde tu voz fue silenciada. Solo ahí comienza la verdadera transformación, porque Dios no quiere que seas una mujer que aparenta fuerza mientras por dentro se derrumba. Él quiere que seas una mujer construida desde lo eterno, desde lo invisible, desde lo espiritual. Una mujer fuerte no es la que no llora, es la que sabe a quién acudir cuando llora. No es la que nunca teme, es la que sigue caminando aunque el miedo la rodee. No es la que grita para imponerse, es la que se alinea con la voz de Dios para hablar con autoridad. Esa mujer eres tú, no porque lo sientas ahora, sino porque Dios ya lo decretó sobre tu vida. Pero para caminar en esa fortaleza, primero debes arrancar toda raíz de debilidad que te haya sido sembrada, aunque haya estado ahí por años. Porque no importa cuántas ramas haya echado, el poder de Dios es suficiente para cortarla de raíz y hacer florecer algo completamente nuevo. Y cuando eso pase, cuando tu alma deje de alimentarse del temor y comience a nutrirse de la verdad, descubrirás que nunca fuiste débil, solo habías sido desconectada de tu verdadera fuente. Y ese es el principio de una vida nueva. La debilidad que muchas mujeres experimentan no nace simplemente de emociones humanas o heridas personales, sino de una operación espiritual antigua y precisa que busca una sola cosa: distorsionar la identidad dada por Dios. El enemigo no necesita robarte físicamente para destruirte. Le basta con que creas una mentira. Desde el principio, Satanás ha operado con el mismo patrón: sembrar confusión sobre quién eres, qué vales y para qué fuiste creada. Si logra alterar tu percepción, todo lo demás se cae por sí solo. Génesis 3 lo deja al descubierto. Eva no cayó por deseo físico, sino por una distorsión mental. La serpiente no atacó con fuerza, atacó con astucia. Y el ataque fue directo a la identidad con que Dios os ha dicho. Esa frase marcó el inicio del conflicto más grande de la humanidad. ¿Quién soy yo delante de Dios? Lo que estaba en juego no era una fruta, era el diseño. El enemigo sabía que si lograba romper la imagen que Eva tenía de Dios, también rompería la imagen que ella tenía de sí misma, y lo logró. Desde entonces, esa misma estrategia se ha repetido generación tras generación. El objetivo no ha cambiado. Quiere que dudes, que te sientas menos, que no confíes en lo que Dios ha dicho sobre ti. Porque si una mujer pierde su identidad espiritual, pierde su autoridad. Y si pierde su autoridad, se convierte en una presa fácil. Por eso, la verdadera raíz de la debilidad femenina es una identidad debilitada, no por la falta de capacidades, sino por la influencia de un sistema de pensamiento diseñado para desconectarte de tu propósito.
En el desierto, cuando Jesús fue tentado, Satanás no comenzó con un ataque físico. Empezó con las mismas palabras que le dirigió a Eva, con un enfoque directo sobre la identidad. Si eres hijo de Dios, Mateo 4:3. No estaba cuestionando el poder de Jesús, sino su posición. Y eso nos revela algo profundo. El enemigo siempre va tras la identidad, porque de ella depende todo. Si logra instalar la duda sobre quién eres, también anula tu confianza, tu oración, tu valor, tu estabilidad. Pero Jesús no respondió desde la emoción ni desde el orgullo. Respondió desde la palabra. Cada vez que el enemigo atacó, Jesús lo enfrentó diciendo: escrito está. Porque la única manera de vencer la distorsión es con verdad revelada. Muchos de los pensamientos debilitantes que operan en la mente de una mujer no son simples emociones pasajeras, son estructuras espirituales instaladas a través de mentiras antiguas. Pensamientos como: no soy suficiente, no merezco, no soy digna, no puedo cambiar, son evidencias de una guerra invisible que se libra en lo profundo del alma. Segunda de Corintios 10:4-5 nos explica que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Cuáles fortalezas? Las mentales, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esta no es solo una exhortación, es una estrategia espiritual. No se puede vivir en fortaleza mientras se piensan pensamientos débiles. No se puede caminar con seguridad mientras se cree una imagen que no es la que Dios ha dado. La distorsión de la identidad no solo afecta la forma en que te ves a ti misma, también altera la manera en que te relacionas con Dios. Si crees que eres indigna, orarás con miedo. Si crees que no mereces ser amada, te conformarás con migajas. Si piensas que tu valor depende de lo que otros digan o hagan, vivirás atada a la aprobación humana. Pero la Escritura es clara cuando afirma que somos hechura suya, creadas en Cristo Jesús para buenas obras. Efesios 2:10. No fuiste creada para la duda, para la dependencia emocional, ni para vivir comparándote con otras. Fuiste creada con un propósito divino, con una medida exacta de gracia y con una identidad sellada por el cielo. Esa verdad no cambia, aunque tú no la veas todavía. Lo que necesitas es derribar toda estructura contraria que se haya levantado en tu mente contra esa verdad. Uno de los síntomas más comunes de una identidad distorsionada es la necesidad constante de validación. Cuando una mujer no sabe quién es, busca afuera lo que solo puede recibir del Padre. Por eso muchas terminan adaptándose, cediendo, minimizándose, intentando ser lo que otros quieren que sean, todo para ser aceptadas. Pero no fuiste llamada a ser moldeada por la cultura, sino transformada por la palabra. Romanos 12:2 lo establece de forma categórica. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esa transformación no es opcional, es urgente. Porque mientras más tiempo permanezcas conformada a un modelo que no es el tuyo, más debilitada vivirás. La mujer que no reconoce el engaño repite ciclos. Puede cambiar de entorno, de relaciones o de apariencia, pero sigue sintiéndose igual. Porque el problema no está fuera, está en lo que ella ha creído como verdad. Juan 8:32 declara: conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esta no es una frase bonita, es una realidad espiritual. La verdad que no conoces no puede liberarte, y la mentira que aceptas como verdad se convierte en una prisión. El enemigo no necesita gritarte al oído, le basta con que tú misma te repitas lo que él sembró en tu pensamiento. Por eso es necesario hacer una revisión profunda y honesta. ¿Qué he creído de mí que no viene de Dios? ¿Qué pensamientos dirigen mis decisiones? ¿Qué imagen tengo de mí misma cuando oro, cuando sirvo, cuando me relaciono? En Isaías 43:1, el Señor declara: no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú.
Este versículo contiene la esencia de la identidad divina: redención, nombre y pertenencia. No eres producto del azar ni de las palabras que otros dijeron sobre ti. Eres el resultado de un diseño eterno, con un nombre espiritual que solo Dios conoce en su plenitud y con una pertenencia que te conecta directamente con el cielo. Pero si no te apropias de esa verdad, seguirás creyendo que eres lo que la vida, la historia o los demás dijeron que eras. Y esa es precisamente la estrategia del enemigo: mantenerte confundida para que nunca camines en plenitud. Cuando Jesús fue bautizado, una voz del cielo se oyó diciendo: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mateo 3:17. Antes de hacer milagros, antes de predicar, antes de enfrentarse al desierto, Jesús recibió una afirmación directa del Padre. Y eso nos enseña algo crucial: la identidad no se construye con logros, se recibe por declaración divina. Esa declaración también ha sido hecha sobre ti. Eres hija, eres amada, eres aceptada. Pero mientras busques esa aprobación en los lugares equivocados, vivirás debilitada. Solo cuando entiendes lo que Dios ha dicho sobre ti y lo crees por encima de toda voz contraria, puedes comenzar a caminar con la fuerza que te corresponde. Efesios 1, 4, 5 lo explica con contundencia. Dios nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Antes de que nacieras, ya habías sido escogida. Antes de que cometieras errores, ya habías sido perdonada. Antes de que otros te rechazaran, ya habías sido aceptada. Esta es la verdad que el enemigo intenta ocultar, porque sabe que una mujer que conoce su posición en Cristo no se conforma con menos. Sabe que una mujer afirmada en la palabra no se calla, no se rinde y no se vende. Sabe que una mujer que ha sido libre de toda distorsión se convierte en una amenaza. Por eso, reconocer el engaño es el primer paso hacia la restauración. No se puede edificar una identidad nueva sobre mentiras viejas. Hay que derribar primero para luego construir. Así como Dios llamó a Jeremías y le dijo: He aquí que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Jeremías 1:10. También hoy te llama a hacer lo mismo contigo. Arranca todo pensamiento que no refleje la verdad de Dios. Destruye toda imagen que no esté alineada con su palabra. Derriba toda mentira que se haya levantado como fortaleza. Y luego comienza a edificar, pero esta vez sobre roca firme. La mujer débil no es débil porque no tenga valor, sino porque desconoce quién es en Cristo. Vive desde una imagen incompleta, limitada y distorsionada. Pero la mujer que reconoce el engaño comienza a recobrar su forma verdadera. Como un espejo que ha estado empañado, su reflejo empieza a aclararse cuando la verdad lo limpia. Segunda de Corintios 3:18 nos dice que todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria. Esa transformación no es emocional, es espiritual. Y empieza cuando te atreves a mirar a Dios cara a cara, sin filtros, sin máscaras, y recibes de Él la imagen que siempre estuvo destinada para ti. El enemigo ha intentado muchas veces cambiar tu nombre, como lo hizo con tantas personas en la Biblia. A Sara le llamó estéril, pero Dios la llamó madre de naciones. A María Magdalena la llamaban endemoniada, pero Jesús la llamó discípula. A la mujer encorvada le llamaban enferma, pero Jesús la llamó hija de Abraham. El sistema del mundo siempre intentará etiquetarte según tu pasado, tus heridas o tus fracasos. Pero Dios no te llama por lo que hiciste, te llama por lo que Él ha decretado. Y ese decreto es eterno, inmutable y verdadero. Hoy es el momento de reconocer el engaño, no para sentir vergüenza, sino para iniciar una renovación. No se trata de hacer más, sino de creer diferente. No se trata de esforzarte por demostrar valor,
sino de alinearte con lo que Dios ya ha dicho sobre ti. Porque en esa verdad está la fuerza que necesitas para dejar de ser una mujer débil y comenzar a vivir como una hija afirmada, empoderada y restaurada desde lo alto. Cuando una mujer ha sido afirmada en su identidad, el siguiente paso inevitable es el despertar de la autoridad espiritual. No una autoridad prestada por la opinión ajena, ni una que depende de cuántas veces haya sido reconocida por otros, sino una autoridad que fluye desde su diseño original en Dios. Esta autoridad no se recibe por mérito, se activa por revelación. No se basa en el esfuerzo humano, sino en la alineación con la voluntad divina. Y ese poder ya fue entregado. No es algo que Dios apenas dará, es algo que ya ha sido puesto dentro de ti, esperando ser reconocido, ejercido y sostenido por la fe. La Escritura declara con firmeza que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Efesios 1:3. Esto significa que todo lo necesario para vivir con autoridad ya ha sido otorgado. No hay promesa pendiente, no hay unción futura por alcanzar. Lo que hace falta no es que Dios libere más poder, sino que tú reconozcas que ya lo tienes. Porque una autoridad que no se reconoce es una autoridad que no opera. Y por eso muchas mujeres siguen caminando en debilidad, no porque Dios no les haya dado poder, sino porque han vivido desconectadas de lo que ya poseen. Jesús, antes de ascender, declaró a sus discípulos: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id. Mateo 28, 18, 19. Esa declaración establece una secuencia clara: autoridad recibida, autoridad transmitida. No se trata solo de una encomienda, sino de una transferencia. Él no dijo, traten de ir, ni intenten con lo que tienen. Dijo, id, como quien da una orden a soldados completamente equipados. Esta misma autoridad fue confiada a sus seguidores, no como una promesa simbólica, sino como una impartición real. Y esa autoridad no fue limitada a un grupo específico. Toda mujer nacida de nuevo en Cristo ha recibido la misma potestad espiritual para ejercer dominio sobre su entorno, resistir las tinieblas y liberar el propósito de Dios. Pero esa autoridad permanece inactiva si no es activada. Lucas 10, 19 nos lo muestra con claridad. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Esta declaración no está sujeta a emociones. No dice cuando te sientas fuerte, ni si tienes una posición especial. Declara que la autoridad fue dada. Y esa autoridad es más grande que cualquier fuerza contraria. Es potestad para avanzar sin ser detenida, para enfrentar lo oscuro sin retroceder, para hablar con una voz respaldada por el cielo. Esa es la autoridad que Dios ha depositado en ti y que el enemigo ha intentado silenciar con mentiras, miedo y religiosidad vacía. El problema no es que las mujeres no tengan poder, sino que muchas han sido enseñadas a no usarlo. En algunos contextos, se las ha formado para ser obedientes sin discernimiento, sumisas sin convicción, pasivas frente a las injusticias, calladas ante el pecado, como si esa fuera la expresión de la piedad. Pero no es así. Jesús jamás anuló la voz de las mujeres, jamás rebajó su papel, jamás frenó su fe. Al contrario, reconoció su autoridad espiritual, incluso en momentos donde otros la ignoraban. Cuando la mujer del flujo de sangre tocó el borde de su manto, él no dijo, ¿quién me tocó emocionalmente?, sino ¿quién me ha tocado?, sabiendo que de él había salido poder, no por petición, sino por fe. Y ante todos la llamó hija, y le dijo que su fe la había salvado. Lucas 8:48. Esa fe no era una emoción desesperada, era una expresión de autoridad espiritual activa. Una mujer con autoridad no es arrogante, no necesita imponerse, no se define por el tono de su voz, sino por la firmeza de su espíritu. Su autoridad se manifiesta en su oración, en su forma de hablar,
en su manera de enfrentar la oposición. No se doblega ante el caos, porque sabe que está sentada con Cristo en lugares celestiales. Efesios 2:6. Esa conciencia de posición es lo que la fortalece. Sabe que su voz no se pierde en el aire, porque ha sido autorizada por el cielo para declarar vida, atar lo que es injusto, desatar lo que es del reino y resistir toda obra del mal. El apóstol Pablo escribió a Timoteo recordándole que no recibió un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Segundo a Timoteo 1:7. Esa verdad no era solo para un líder joven, es una verdad aplicable a toda mujer que ha sido regenerada por el Espíritu. No te fue dado un espíritu pasivo, ni uno emocionalmente frágil, ni uno condicionado por el entorno. Te fue dado un espíritu con poder. Y ese poder no es circunstancial, es espiritual. Está presente en el silencio de tu oración, en la firmeza de tu intercesión, en la autoridad de tus palabras, incluso cuando nadie más lo ve. Porque la autoridad no se demuestra, se ejerce. Cuando Jesús habló del reino de los cielos, dijo que sufre violencia y que los violentos lo arrebatan, Mateo 11:12. Esa violencia no es carnal, es espiritual. Es la decisión firme de no aceptar menos de lo que el cielo ha decretado. Es la convicción profunda de caminar como heredera, no como mendiga. Es la valentía de no retroceder frente al miedo. Esa es la actitud que activa la autoridad. Una mujer que conoce su autoridad no espera que las circunstancias cambien para tener paz. Declara paz sobre sus circunstancias. No espera ser comprendida para creer. Cree, aunque todo parezca contrario. No se conforma con una vida mediocre. Exige con fe una vida conforme a la voluntad de Dios. Pedro caminó por el agua no porque fuera especial, sino porque obedeció una palabra. Mientras se mantuvo enfocado en Jesús, la autoridad del cielo lo sostuvo sobre lo imposible. Pero cuando desvió su mirada hacia el viento y el mar, comenzó a hundirse. El principio sigue siendo el mismo. La autoridad espiritual se activa cuando tus ojos están puestos en Cristo. No en las emociones, no en las voces externas, no en los fracasos del pasado. Una mujer fuerte no es la que nunca cae, sino la que se levanta con autoridad, declarando que su posición en Cristo no cambia por las circunstancias. La autoridad no es visible en la ausencia de pruebas, sino en la forma en que las enfrentas. Cuando Jesús dormía en la barca y los discípulos temían por su vida, Él se levantó y reprendió al viento y al mar diciendo: «Calla, enmudece». Marcos 4:39. Y el viento cesó. Esa es la imagen de la autoridad, no una reacción emocional, sino una palabra respaldada por el cielo. El mismo poder que hizo callar la tormenta vive en ti. El mismo espíritu que levantó a Cristo de los muertos mora en tu interior. Romanos 8:11. No hay debilidad que pueda resistir esa verdad. No hay tiniebla que prevalezca ante esa luz. Por eso el enemigo ha invertido tanto esfuerzo en ocultarte esta realidad, porque sabe que una vez que tomes conciencia de la autoridad que te fue dada, nada podrá detenerte. No porque seas perfecta, sino porque estás posicionada. No porque lo sientas, sino porque lo crees. Y esa fe es suficiente para mover montañas, para romper cadenas, para declarar el reino de Dios en tu casa, en tu familia, en tu mente y en tu entorno. Una mujer que entiende quién es en Cristo y actúa conforme a esa revelación, deja de ser una espectadora. Se convierte en protagonista del propósito de Dios en la tierra. La Escritura dice que la creación aguarda con anhelo la manifestación de los hijos de Dios. Romanos 8:19. Esa manifestación no es teórica, es visible, es espiritual. Es una mujer que deja de esconderse, que deja de callar, que deja de ceder y empieza a caminar como quien ha sido marcada con el sello del Espíritu Santo. No teme al juicio de los demás porque ha sido justificada por Dios.
No espera la aprobación del sistema, porque ya ha sido aceptada en el amado. Efesios 1:6. No camina en sombra, porque ha sido llamada a ser luz. No vive como si no supiera, porque ha recibido revelación. Tu voz tiene peso, tu oración tiene impacto, tu presencia en un lugar cambia atmósferas, no por ti, sino por quien vive en ti. Ya no tienes que pedir permiso para ejercer lo que te fue dado. Ya no necesitas la validación de quienes no entienden tu proceso. Ya no tienes que seguir esperando sentirte lista. Estás lista porque Dios te llamó. Estás equipada porque su palabra lo dice. Y estás posicionada para caminar con la frente en alto, con el espíritu en fuego y con una determinación que no retrocede. Eso es autoridad y ya es tuya. Una de las ataduras más sutiles y devastadoras que mantiene a la mujer en una condición de debilidad es la dependencia emocional. No se manifiesta de manera abrupta ni ruidosa, sino que se instala lentamente, disfrazada de entrega, de amor, de lealtad. Pero su raíz no es el amor genuino, sino el miedo a no ser suficiente por sí sola. La dependencia emocional no es otra cosa que una distorsión del alma que ha buscado en personas lo que solo se encuentra en Dios. Y esa búsqueda, aunque parezca sincera, termina erosionando la fortaleza espiritual hasta dejarla sin voz, sin dirección y sin claridad. El alma que depende emocionalmente vive en función de lo externo. Su paz se construye sobre la aprobación, su estabilidad sobre la presencia de otro, su identidad sobre los gestos ajenos. Y cuando eso falta, se desmorona, no porque carezca de capacidad, sino porque construyó su casa sobre arena. Jesús habló de esto con precisión en Mateo 7, 26, 27. Cuando describió al hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y cuando vinieron los vientos y las lluvias, su ruina fue grande. No fue la tormenta la causa de la destrucción, sino la fragilidad de los cimientos. La dependencia emocional crea una estructura que parece firme, pero que no puede resistir la ausencia, el rechazo o el cambio. Y cuando esas tormentas llegan, y siempre llegan, lo que no está edificado sobre la roca se viene abajo. Hay una verdad que no se puede suavizar. Mientras una mujer siga buscando estabilidad en un vínculo que la condiciona, permanecerá espiritualmente atada. La dependencia emocional no permite avanzar en el propósito de Dios porque desplaza el centro. Lo que debe estar en el lugar del trono es reemplazado por una persona, por un sentimiento, por un lazo que condiciona cada decisión. El primer mandamiento fue claro: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Mateo 22, 37. Cuando el corazón está dividido, cuando el alma se entrega por completo a lo humano y deja a Dios en segundo plano, la fortaleza interior se debilita inevitablemente. La mujer que depende emocionalmente no puede discernir con claridad, porque todo lo filtra a través del miedo a perder, del deseo de agradar, del temor a la soledad. Sus decisiones están marcadas por el qué dirán, por el temor a ser rechazada, por la necesidad de sentirse vista, valorada o necesaria. Y esa forma de vivir no es sostenida por el espíritu, sino por la carne. Romanos 8, 5, 6 nos dice: los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al espíritu, en las cosas del espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. No se puede caminar en fortaleza mientras se siga buscando validación en lo que es inestable. Sanar los vínculos no es cerrar el corazón, es ordenar las prioridades. No es endurecerse, sino aprender a amar desde la libertad, no desde la necesidad. Cuando Jesús llamó a sus discípulos, no les pidió que abandonaran sus emociones, sino que dejaran todo lo que ocupaba el primer lugar. Pedro dejó su red, Mateo su mesa de impuestos, otros dejaron sus casas.
La mujer que quiere seguir a Cristo no necesita vaciar su alma de afectos, sino de ídolos, porque cualquier persona que ocupe el lugar que solo corresponde a Dios terminará siendo una fuente de frustración. La Biblia es enfática al decir que maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo. Jeremías 17:5. No porque el afecto humano sea malo, sino porque cuando se convierte en sustento principal, se transforma en una trampa. La dependencia emocional también produce una visión distorsionada del amor. Hace creer que el sufrimiento constante es señal de compromiso, que ceder siempre es señal de madurez, que ser invisible es parte del precio de amar. Pero el amor que viene de Dios edifica, no anula, levanta, no aplasta. El apóstol Pablo, al hablar del amor, lo definió como algo que no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, sino que se goza de la verdad. 1 Corintios 13:5-6. Una mujer que ama con madurez espiritual sabe cuándo dar, pero también cuándo decir basta. Sabe cuándo sostener, pero también cuándo soltar. Y esa sabiduría no nace del orgullo, sino del espíritu. Uno de los frutos de la dependencia emocional es el miedo a la soledad. Pero la soledad no es el problema. El problema es no saber habitarla. Jesús mismo se apartaba para estar a solas con el Padre. Marcos 1:35 dice que levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. La verdadera fortaleza nace en esos lugares solitarios, donde no hay ruido externo, donde el alma se encuentra solo con Dios, donde no se busca ser vista, sino transformada. El problema no es estar sola, es no saber quién eres cuando no hay nadie más alrededor. Cuando el alma sana sus vínculos, comienza a amar sin atarse, a entregarse sin perderse, a construir relaciones donde hay reciprocidad, no dependencia. Esto no significa cortar todo lazo, sino discernir cuáles vínculos edifican y cuáles estancan. Jesús fue claro en esto. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Mateo 7:19. No se trata de actuar con frialdad, sino con discernimiento. Algunas relaciones no se transformarán hasta que tú tomes una postura clara. Y esa postura no es agresiva, es firme. Es una decisión espiritual que nace del entendimiento de tu valor. El alma fortalecida por el Espíritu no necesita rogar amor, ni perseguir aceptación, ni sobrevivir en vínculos desiguales. Su ancla está en el cielo, su confianza está en la palabra, su sustento viene del Espíritu. Isaías 54:5 lo declara con contundencia: porque tu esposo es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre. Esta afirmación no niega los afectos humanos, los redimensiona. Te recuerda que tu primer pacto es con Dios, que Él es suficiente, que su presencia llena los espacios vacíos que nadie más puede tocar, y que cuando Él ocupa el centro, todo lo demás se ordena. La restauración emocional no es un proceso emocional, es un acto espiritual. No se trata de acumular frases motivadoras, sino de confrontar la raíz que permitió que el alma se atara. Hebreos 4:12 enseña que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta lo más profundo del ser. No hay atadura emocional que resista a una verdad revelada. No hay mentira que se mantenga de pie cuando el Espíritu alumbra las zonas oscuras del alma. Pero esa sanidad no es automática. Requiere rendición. Requiere que sueltes el control, que dejes de justificar lo que sabes que te daña, que permitas que Dios reordene tus afectos conforme a su diseño. El alma que vive dependiendo de otros no puede ejercer dominio propio, porque vive fragmentada, dividida, condicionada. Sus emociones fluctúan con los gestos ajenos, su fe se tambalea con cada rechazo, su paz se rompe con cada distancia.
Pero Dios no diseñó a la mujer para vivir a merced de las emociones. Le dio la capacidad de sostener, de nutrir, de influenciar desde una fuerza interna que no depende de lo externo. Cuando el alma es sanada, se convierte en una fuente. Ya no vive absorbiendo, vive fluyendo. Ya no necesita ser sostenida constantemente porque ha aprendido a sostenerse en Dios. La verdadera libertad emocional se alcanza cuando puedes mirar tus vínculos sin miedo, cuando puedes poner límites sin culpa, cuando puedes amar sin perder tu voz, cuando puedes quedarte en silencio sin sentir abandono. Es allí donde el alma se libera, donde la dependencia muere, donde la fortaleza florece. Gálatas 5:1 declara: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Este yugo puede tener forma de relación, de afecto, de recuerdo, pero el mandato es claro: firmeza. Porque quien ha sido libre no puede seguir viviendo como esclava. El alma que ya no depende de vínculos humanos para validarse se vuelve peligrosa para el reino de las tinieblas, porque ya no necesita agradar para sentirse valiosa, ni aceptar cualquier trato para no sentirse sola. Sabe quién es, sabe lo que vale, sabe lo que Dios ha dicho. Y desde esa certeza camina con una paz que no puede ser robada, con una alegría que no depende de nadie más, con una seguridad que brota del cielo. Cuando una mujer rompe la dependencia emocional, no se vuelve fría, se vuelve sana, no se vuelve distante, se vuelve sabia. Y desde esa sanidad puede construir relaciones profundas, libres, verdaderas. Relaciones donde hay espacio para el crecimiento, para el respeto, para el propósito. Relaciones donde se puede amar sin quedar atrapada, entregar sin diluirse, permanecer sin ser consumida. Porque ya no es la necesidad la que guía sus pasos, sino el amor verdadero que ha aprendido a recibir de aquel que nunca falla. La mujer que ha sanado su dependencia emocional está lista para caminar con una mente firme. No es un proceso automático, pero sí es un mandato espiritual. Dios no te llama a una estabilidad opcional, te llama a una mente renovada, a pensamientos bajo gobierno, a emociones sujetas a su palabra. Porque la fortaleza verdadera no se manifiesta en un grito exterior, sino en una paz interna que permanece cuando todo alrededor cambia. Y esa paz es el resultado de una mente entrenada, no de una circunstancia ideal. La mente es el campo de batalla donde se definen los avances o retrocesos espirituales. No es suficiente tener fe en el corazón si la mente sigue gobernada por la inestabilidad. Santiago 1:8 dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Esta inconstancia no es un rasgo de personalidad, es una señal de que la mente aún no ha sido sometida al orden divino. Cuando la mujer no establece dominio en su forma de pensar, termina siendo arrastrada por el vaivén de sus emociones, por las opiniones ajenas, por los altibajos del entorno. Y no puede haber autoridad espiritual mientras se viva en oscilación interna. El dominio propio no se trata de represión, se trata de gobierno espiritual. Es el fruto visible de una vida que ha rendido sus impulsos, sus reacciones y sus pensamientos a la guía del Espíritu. Gálatas 5:22-23. Lo deja claro al incluir el dominio propio como parte del fruto del Espíritu. No es una capacidad humana que se entrena con fuerza de voluntad. Es una manifestación de madurez espiritual. Cuando el Espíritu ocupa el centro, el caos interno se somete. Cuando la verdad dirige, el alma obedece. Y cuando la mente se alinea con la palabra, se convierte en territorio firme donde Dios puede edificar propósito. Una mente firme no es una mente insensible, es una mente estable. No se deja llevar por impulsos pasajeros, ni por emociones desbordadas, ni por pensamientos descontrolados. Aprende a distinguir entre lo que siente y lo que es verdad, porque no todo lo que se siente es verdadero, y no todo pensamiento que llega tiene derecho a quedarse.
Segunda de Corintios 10:5 dice que debemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. No se trata de negar lo que pensamos, sino de filtrar lo que permitimos que permanezca. Una mujer con dominio propio no evita las emociones, pero no permite que ellas gobiernen sus decisiones. Jesús, antes de comenzar su ministerio público, fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. En ese lugar, sin compañía humana, sin recursos visibles, sin alimento, su fortaleza no fue física, fue mental. Cada palabra del enemigo fue respondida con una verdad bíblica. No actuó por impulso, no respondió desde la necesidad, no se dejó manipular por las circunstancias. Su mente estaba firme porque su identidad estaba segura y su obediencia clara. Esa es la medida de firmeza que Dios quiere desarrollar en ti. No una vida sin pruebas, sino una vida que sabe cómo pensar en medio de ellas. La fortaleza mental no se construye huyendo del conflicto, sino enfrentándolo con verdad. No se edifica en el deseo de que todo esté bien, sino en la decisión de mantenerse firme, aun cuando todo parece estar mal. Filipenses 4:7 habla de una paz que sobrepasa todo entendimiento y que guarda el corazón y la mente en Cristo Jesús. Esa paz no es emocional, es espiritual. No se produce por la ausencia de problemas, sino por la presencia del gobierno de Dios en lo interno. Cuando la mente está rendida a Cristo, ya no es esclava del pasado, ni del temor, ni del futuro. Romanos 12:2 nos llama a no conformarnos a este siglo, sino a ser transformados mediante la renovación de nuestro entendimiento. Esta renovación no es automática, requiere disciplina espiritual. Así como el cuerpo necesita alimento diario, la mente necesita verdad constante. La Escritura no es solo una fuente de consuelo, es un instrumento de transformación. Cada versículo memorizado, cada promesa creída, cada verdad repetida en fe, va moldeando una estructura mental que ya no se derrumba ante los ataques, sino que resiste, que permanece, que avanza. El dominio propio es la respuesta madura de quien ha decidido que sus pensamientos no serán gobernados por el caos, ni por los traumas, ni por el miedo. No es perfección, es entrenamiento. Segunda de Timoteo 1:7 dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ese dominio no es un ideal, es una impartición. Ya fue depositado en ti. El desafío es activarlo y sostenerlo, porque cada día trae pensamientos que desafían tu firmeza. Cada decisión te confronta con la posibilidad de ceder o de mantenerte. Y cada prueba revela si la mente ya está anclada o aún vacila. Una mujer con dominio propio no niega que hay lucha, pero sabe cuál es su posición. No deja que una emoción momentánea defina su rumbo. No actúa por impulso, sino por convicción. Y no se deja vencer por lo que no puede controlar, porque ha aprendido a enfocarse en lo que sí puede gobernar, su interior. Esa es la victoria más grande, no conquistar lo externo, sino gobernar lo interno. La mente firme es aquella que ya no se deja gobernar por la ansiedad. Filipenses 4:6 nos exhorta: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Esa es la clave. La mente que ora, la mente que agradece, la mente que decide entregarle a Dios lo que no puede resolver, es la mente que permanece en paz. Y en esa paz nace la fuerza que no vacila. No hay fortaleza más admirable que la de una mujer que ha decidido no dejar que su pasado determine su manera de pensar, que ha elegido poner freno a los pensamientos destructivos, que ha aprendido a discernir cuando su mente está bajo ataque y responde con escritura, con oración, con silencio dirigido por el Espíritu. Esa mujer no es víctima de sus pensamientos, es señora de su alma bajo el señorío de Cristo.
La mujer que ha sido restaurada en su identidad, que ha activado su autoridad espiritual, que ha cortado la dependencia emocional y fortalecido su mente, no puede quedarse en silencio. El diseño de Dios nunca fue que su obra en ti quedara limitada a lo interno. Siempre que Dios transforma, también envía. Siempre que sana, también comisiona. Porque tu vida no termina en el milagro personal, sino que empieza cuando decides ser instrumento de transformación para otros. El impacto espiritual no es una opción para quienes quieren agradar a Dios, es una evidencia inevitable de una vida verdaderamente alineada con su propósito. Jesús lo dijo claramente: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Mateo 5:14. La luz no fue diseñada para esconderse, fue creada para alumbrar. Y el mundo necesita ver mujeres que no solo conocen a Dios, sino que reflejan su carácter con convicción. El testimonio más poderoso no siempre está en lo que dices, sino en cómo vives. Una mujer de impacto espiritual no necesita plataformas, necesita obediencia. No necesita ser vista, necesita ser fiel. Porque su vida misma se convierte en un mensaje que otros leen, en una señal visible de que Dios sigue levantando mujeres para tiempos proféticos. En Hechos 2, cuando el Espíritu Santo descendió, Pedro citó la profecía de Joel diciendo que en los postreros días Dios derramaría su Espíritu sobre toda carne y que tanto hijos como hijas profetizarían. No es una promesa futura, es una realidad vigente. Dios no excluye a la mujer del mover espiritual, al contrario, la incluye, la equipa y la llena. La mujer que ha sido llena del Espíritu no es pasiva, sabe que su voz tiene peso en el cielo, sabe que su oración puede romper cadenas, sabe que su ejemplo puede edificar generaciones y sabe que su obediencia puede abrir caminos donde antes no lo sabía. La mujer que impacta no es la que busca reconocimiento, es la que se deja guiar por el Espíritu sin negociar su propósito. Pablo escribió en Gálatas 1:10: pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Este principio también aplica a la mujer que ha dejado de ser débil. Su enfoque ya no está en complacer expectativas humanas, sino en vivir alineada con la verdad. Ya no se conforma con sobrevivir espiritualmente. Se levanta para servir, para enseñar, para consolar, para liderar, para declarar el reino de Dios donde haya necesidad. El impacto espiritual no se mide por visibilidad, sino por fidelidad. Cada acto de fe, cada decisión tomada desde la convicción, cada palabra sembrada en obediencia, deja una huella eterna. El enemigo teme a las mujeres que han comprendido esto, porque no puede manipularlas con inseguridad, ni distraerlas con emociones, ni detenerlas con intimidación. Ellas han entendido que han sido llamadas para mucho más que resistir. Han sido llamadas para edificar, para restaurar, para establecer lo que viene del cielo en medio de lo que se está cayendo en la tierra. La fortaleza no se queda en ti, se multiplica cuando vives para influir con la luz de Cristo en todo lo que tocas. Porque una mujer que ha dejado de ser débil no solo se transforma todo lo que la rodea. No hay mayor engaño que acostumbrarse a una versión limitada de ti misma. No hay atadura más peligrosa que aquella que se vuelve parte del paisaje diario y deja de incomodar. La debilidad, cuando se tolera, se normaliza. Y cuando se normaliza, se perpetúa. Pero algo comienza a cambiar en el momento en que decides no solo reconocer tu condición, sino renunciar a vivir por debajo del diseño que Dios trazó para ti desde antes de que nacieras. Esa decisión por sí sola tiene un peso espiritual inmenso, porque cada vez que una mujer despierta a su verdadera fuerza, el reino de las tinieblas tiembla.
Este no es un llamado a ser fuerte por orgullo, es una invitación a ser íntegra por convicción. No es fuerza que se impone, es firmeza que se sostiene. No es una voz que compite, es una identidad que resplandece. Porque la verdadera fortaleza de una mujer en Dios no se mide en su tono, en su estilo o en su resistencia física. Se mide en su capacidad de mantenerse fiel cuando nadie más lo es, en su determinación de creer aunque no vea nada aún, en su entrega silenciosa que edifica sin esperar aplausos, en su comunión con el cielo que transforma atmósferas sin hacer ruido. Dios no te diseñó para vivir desde la carencia, te diseñó para caminar en plenitud. Y esa plenitud no está condicionada por tu pasado, ni por tu entorno, ni por lo que otros entiendan de ti. Está cimentada en una verdad que no cambia. Ha sido llamada, equipada y ungida para ser columna, voz y puerta abierta del reino aquí en la tierra. Lo que cargas en tu interior no es frágil, es eterno. No es circunstancial, es sagrado. Y no puedes seguir escondido detrás de estructuras humanas que un día te dijeron que no era suficiente. Esta no es una lucha para resistir, es una victoria para caminar, porque ya no se trata de no caer, se trata de no volver atrás. Hoy no solo dejas de ser una mujer débil, hoy reconoces que nunca lo fuiste, solo habías olvidado quién eras, pero el cielo lo recuerda, y ese recuerdo divino es el que ahora te impulsa a caminar con determinación, con propósito y con poder. Lo que viene no te va a doblar, porque ahora sabes de quién eres y para qué estás aquí.